Bueno, ya es conocida la información, hay una tristeza en sentido general y en particular para toda la comunicación de la República Dominicana al conocerse la muerte de Jackie Núñez del Risco. Jackie, uno de los comunicadores más importantes que existen, que ha tenido la República Dominicana. Un genio creativo natural, para la comunicación, para la publicidad, para la música, para la producción musical, en sentido general, para la creación de grupos, de espectáculos y de secciones, informaciones, creaciones televisivas, que realmente todo el mundo lo reconoce. Yo me atrevo a asegurar, y no me siento que esté pecando de exageración, pero realmente creo que la comunicación en la República Dominicana, el lenguaje de televisión, hay que dividirlo antes y después de Jackie Núñez del Risco. Tan pronto él irrumpió en los medios de comunicación tiempo A, definitivamente marcó una manera diferente de presentar y de decir las cosas en televisión. La impronta de Jackie, Jochi, fue tan fuerte que cuando alguien hablaba de una forma bonita, decían, obvio, este Jackie. Una yaqueada. Porque se notaba la forma, era tan fuerte. Sí. Porque tú puedes hablar correctamente y usar palabras y todo eso, pero cuando la gente notaba, hey, está yaqueando. Está yaqueando, exactamente. Te está yendo por el lado de Jackie. Porque fue tan fuerte eso. Y también hay que tomar en cuenta, Jochi, que el show al mediodía, a pesar de ser un programa de entretenimiento musical y todo eso, la gente esperaba ese saludo de Jackie a ver con qué venía. Sí, sí. Era algo increíble. Una cosa, ese saludo que él decía de buenas tardes, buen provecho, eso es Jackie Núñez del Risco. Hay una serie de frases que quizás... Yo siempre recuerdo lo de cuando, ¿te recuerdas a finales de los 80 que hubo problemas con algunas financieras? Sí. Él tiene un comercial de una. De una financiera. Sí, porque hay financieras y financerias. Sí, esta es una financiera. Sí, no, porque muchas de las... Se me quedó, Jochi, se me quedó. No, óyeme. Porque también eso te iba a decir, como él fue creativo de publicidad, el creativo principal de la publicitaria Reto, él tuvo en sus manos muchas campañas. Por ejemplo, esa campaña de Ron Bermúdez de este es un país muy especial, eso es Jackie Núñez del Risco. Eso que tú dices, esas campañas importantes de la tabacalera, de cervecería, en algún momento Jackie Núñez le tenía la impronta de Jackie Núñez como creativo publicitario, también como compositor, o sea, canciones que ustedes oyen por ahí, esa canción de cumpleaños, de Pensándolo Bien, tu cumpleaños no es cada año, pensándolo bien. Tu cumpleaños no es cada año, tu fecha de nacimiento. Era Solano que lo cantaba. Sí. Eso fue en Jackie Núñez del Risco. También escribió Compañera. Compañera, que fue una famosa canción. O sea, que realmente así rápidamente... Le puso el nombre a La Chicán. La Chicán, correctamente. Lo del Mayimbe se dice que vino de él, un término que había escuchado en Colombia, cuando el Mayimbe grabó esa producción, salía en el malecón. Sí, o sea, muchas cosas. Son muchas cosas. Nosotros... recuerdo que hace ya unos 2 años, 3 años, gracias también a una idea original de Juan Carlos Albelo, como productor, que se nos acercó porque él quería documentar la vida productiva de Jackie Núñez del Risco. A nosotros nos encantó la idea y asumimos el proyecto y realmente lo hicimos realidad. Se ha pasado varias veces en televisión, lo estrenamos también una noche, creo que fue en el canal 9, en Colorvisión, exactamente, y yo creo que es propicio que en el discurrir del programa del día de hoy podamos oír parte de ese material bien documentado de la vida de Jackie Núñez del Risco. Es lo más importante, lo mínimo que nosotros podemos hacer ante esta noticia que nos ha tomado de golpe. Apenas una media hora nos enteramos de esta muerte. Así que este es un humilde pero cariñoso homenaje que hace este programa, el mismo golpe, a la vida de Jackie Núñez del Risco. La sonrisa que acompaña este saludo tiene más de una significación. La primera, la alegría que cada semana nos produce, el saber que están ustedes ahí, otra vez con nosotros. Y la segunda,
es la certeza, la seguridad que tenemos de que al final de este programa, cada uno de ustedes se sentirá satisfecho de haber invertido este tiempo de su tiempo libre en el tiempo de este programa. Yo pasé los primeros meses de mi vida en Santiago de los Caballeros, que fue donde nací. Mi padre había ido a ocupar el puesto, creo que de don Antonio Guzmán. Los dos trabajaban en la Curacao Trading Company para eso, y creo que fue a cubrir unas vacaciones de don Antonio Guzmán. Tuve la oportunidad de crecer en San Francisco de Macorís, y cuando digo crecer lo digo con toda la propiedad, porque fue un crecimiento no solo en términos de ilustración en la escuela, sino también de conciencia en las calles. ¿Tú has sido canuco siempre, Jackie? Desde los 9 años. Desde los 9 años. Porque en mi caso es una falta de pigmentación en el cuero cabelludo, según me dijo un experto. Yo recuerdo que a la edad de 15 años yo me metía de noche en las últimas horas de transmisión de una emisora, La Voz del Progreso se llamaba, que estaba al lado de mi casa. Entonces yo me ponía a escribir esos textos bien cursi, que tenían en esa época. Y entonces los leía tímidamente. Cuando el locutor iba al baño yo aprovechaba y cogía el micrófono, así casi de contrabando, ¿no? Desde pequeño cantaba, él canta bien, y él se preocupaba mucho por las canciones románticas. Mi inicio en el arte fue como cantante. Ellos cantaban las canciones de los Panchos. De ahí se le dio el sobrenombre de los Panchitos. Y yo era uno de ellos. Pero después con el tiempo yo descubrí que yo no era cantante. Lo que pasa es que yo tenía buen oído y buena memoria para imitar la voz prima de los Panchos. Entonces era puramente imitación, era sencillamente recordar cómo era esa voz y cantar. Eran las mismas canciones de los Panchos que cantábamos, ¿no? Lo veíamos como un elemento sobresaliente, simpático, a lo que todo, era un líder, a lo que todos recurríamos a Jackie, pero no sabíamos por qué. Lo primero que yo hice en la comunicación, a mí me produce risa ahora, no fue hacer nada en radio, fue ser cronista deportivo. Pero era tal la insistencia de mi padre que, bueno, crucé 5 años de derecho, pero ese no era mi camino, entonces luego cogí los caminos de la comunicación. Él siempre decía, ¿a dónde cree que va a llegar este bendito muchacho con un radito en la mano? Nos casamos y vivíamos aquí en la ciudad, en Santo Domingo. Yo trabajaba en una empresa y él trabajaba en el Instituto Nacional de la Vivienda, que fue cuando se creó. Y de ahí realmente es que comienza su incursión en los medios de comunicación. En el Instituto Nacional de la Vivienda hizo un programa de televisión del instituto y él era quien lo hacía. Fue un atrevimiento mío. Yo trabajaba en el Instituto Nacional de la Vivienda y un día yo empecé a ver, pero bueno, ¿qué programas tan aburridos estos que hacen en la televisión para hablar de esto? Y se me ocurrió ir donde el director de Radio Televisión Dominicana, que era el señor Félix Invernal, y le dije que a mí me enviaba el director del instituto, que era mentira. No. Que a mí me enviaba y que nosotros necesitamos un programa de televisión para difundir los programas de interés social, de vivienda de interés social y ayuda mutua. Y él me dijo, cómo no, llamó, creo que era Lucho Rivas ahí. Venga, busquemos un espacio domingo a las 6 de la tarde. Jackie comenzó en la televisión haciendo un programa que se llamaba ¿Qué hacer?, entrevistando médicos cuando eso no se usaba. Yo fui al otro día donde el director del instituto le dije, mire, era don Juan Alfonseca, mire don Juan, yo hice esto, y dice, ajá, y dice, bueno, pues resuelve usted ese problema ahora, me dijo. Pero a él le cayó en gracia eso, ¿no? Porque yo conseguí el espacio para el INVI. A los 2 meses de yo estar haciendo esta entrevista, el mismo canal me contrató. Estudiaba en la UAS, se había relacionado con los creadores de esa época, entre ellos su primo, René del Risco, y ascendió rápidamente a un cargo importante en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que acababa de pasar por el movimiento renovador. Creo que Jackie fue su primer director de extensión cultural o su segundo. Y bajo su mandato, la UAS recibió un premio que nos conmocionó a todos en Chile, creo que fue con el coro, y eso ayudó mucho
a expandir el triunfo o la figura de Jackie Núñez para todos los capitaleños y los dominicanos. Entonces volví por razones de la misma vida nacional de ese entonces, de la vida política. Fui a trabajar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Secretaría de Agricultura, después a la Madre y Maestra, y eso me hizo separar de la televisión hasta que en Santiago hubo un cambio de directiva porque la emisora iba a cambiar de dueño, o el dueño estaba presionando, el accionista mayoritario, que en ese entonces lo era don Pedro Rivera de la Vega, en paz descanse. Y se mencionó a Jackie como el posible director de la emisora. Renta la emisora. Y de ahí es que se crea el equipo que trabajó en Radio Nacional. Y estoy hablando de José Guillermo Suez, Willy Rodríguez, César Pichardo, Alejandro Sánchez y yo, que era la única mujer. Jackie dirigió ese grupo de trabajo con un acierto extraordinario. Todavía se sienten los aires del trabajo de Jackie en la radio del Cibao y del país. La programación de la estación cambió completamente cuando Jackie llegó a Radio Nacional. Ese estilo de dar la hora, eso varió. Jackie le imprimió un dinamismo tremendo a la emisora. Era una radio osada, una radio que rompía parámetros, se salía ya del molde tradicional de anunciar el disco, colocar la canción, saludar a un oyente. Nosotros revolucionamos la radio del Cibao. En principio, él no se propuso ser un comunicador, sino más bien un productor. Jackie no intervenía en los medios, muy raras veces lo vimos hablando, en espectáculos públicos, en fiestas o en eventos. Ocasionalmente él hacía uso del micrófono. Esa afición por el micrófono le fue surgiendo poco a poco con el contacto con la emisora. Después de Jackie, la gente no se conformó solo con oír música. La gente quiso oír algo más, quiso enterarse de una manera novedosa de qué pasaba en el mundo, qué pasaba en la actualidad musical, los compositores. Todo esto marcó indudablemente la década del 70 en Santiago. Nosotros regresamos a la capital de Santiago. Entonces es donde Jackie comienza realmente su vida como comunicador. Y el primer programa que hacía se llamaba Letra y Música. Y lo hacía con Rafael Solano. Y él me dijo, ¿por qué tú no vienes conmigo a la capital? Porque tú podrías ser un productor de espectáculos y eso. Yo era profesor de la Universidad de Santiago, imagínate. Y ven conmigo, y yo le dije, no, yo voy si hacemos un programa de televisión juntos. Conversando la posibilidad de hacer un programa que se hubiera sido diferente en esa época, un programa más bien intelectual, cultural, que por eso le pusimos Letra y Música, donde se trataban temas musicales, pero también temas de orden político, de orden literario. Y cuando yo fui a la universidad y le dije a mis compañeros que yo me iba a meter a la televisión, ¿sabes lo que me dijeron? Que si yo estaba loco, que cómo yo iba a dejar la posición de profesor universitario para convertirme en vedette. Lo de Letra y Música tomaba fundamento porque Jackie era el escritor, el que escribía canciones, los anuncios, los famosos anuncios en vivo, que ahí comenzaron Jackie a destacar aquellos anuncios que él tenía una forma muy peculiar de crearlo y de hacerlo. Yo como profesor fui escogido uno de los que más comunicaba a los estudiantes. Y yo un día dije, ¿y por qué si yo soy capaz de transmitirle a 80, no le transmito a 200,000? Cuando se escribía algún poema, cualquier cosa que tuviera que ver con el desarrollo de la cultura literaria y en la música también, por otra parte. Entonces yo decía, dame música, dame letras, así pasamos el tiempo en el programa. Y ese programa en la noche realmente yo creo que fue un programa de alto rating, tenía secciones que todavía la gente las recuerda, como aquella que participaba el maestro Armando Beltré, que era primer trompeta de Solano, en una entrevista bien caliente que se hacía todos los días a un personaje, y siempre entraba el maestro Beltré con pregunta a un amigo televidente. La satisfacción mía es que hace unos años, el mismo grupo de profesores amigos que me dijo que si yo estaba loco, me dijo que se habían reunido conmigo para reconocer que ellos habían cometido un error y que se sentían muy contentos de que yo me haya convertido en vedette, porque estaba siendo de mucha utilidad para los fines que ellos persiguen también. Tuvimos que irnos del aire por razones políticas. Un día, como eran socios, pero el que manejaba la parte comercial del maestro Solano, el maestro Solano le comunica a Jackie que a partir de esa noche había un cambio en el programa y que el anuncio, él tenía que hacerlo, pero de Cigarrillos Premier.
para allá que aquello fue algo muy fuerte, la ligazón que había con Tabacalera, con René, su primo hermano, que se llevaban demasiado bien, yo creo, cuando había una gran unión. Y los anuncios de reto, pues estaban en ese programa. Y como ese día entraba otra firma de cigarrillos en lugar de Tabacalera, Jackie, me recuerdo que hizo uno de los mejores comerciales que ha hecho en vivo para el cigarrillo, para ese cigarrillo Premier. Pero al final, con ese comercial se despidió de la teleaudiencia, para sorpresa de todo el mundo, empezando por Maestro Solano, que no sabía que se iba a despedir. Pero él entendía que ya él, por un asunto de dignidad, de ética, no podía seguir el programa. Pero entonces Jackie ya estaba establecido como una figura conocida. De ahí surgió inmediatamente hacer un team para formar, con el apoyo de Tabacalera y otras firmas, otras cuentas de reto publicidad, y si ahí se creó Nosotros a las 8. Nosotros a las 8 era producción de televisión, rompió los esquemas tradicionales de la televisión de la época. Yo pasé a formar parte de ese primer staff de Nosotros a las 8. Éramos 4 los presentadores y responsables del programa. Éramos Freddy Veras, Jackie Núñez, Jorge Taveras y yo. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos en el famoso programa Nosotros a las 8, en una sección que se había inventado Jackie, llamada Chiqui Show. Entonces ahí ya pues la ilusión se colmó de todas las bendiciones cuando pude hasta llegar a trabajar con ellos, personas queridas y admiradas. Nosotros a las 8 marcó un rumbo en la televisión dominicana, un programa de variedades, pero bien estructurado, interesantísimo. Era un programa de variedades, para mí uno de los más exitosos que ha habido, donde ahí comenzó la gente a conocer y a disfrutar de un team de humor de primera línea, que todavía al paso de los años, la gente pues no solamente lo recuerda, sino que lo añora. Un programa ameno, igualmente atrevido, junto allí las figuras más preponderantes de la televisión nacional. Se va de Freddy porque lo llama otra vez, o sea, José Augusto Tomé, para hacerse cargo del show de mediodía. Era el top de la comunicación. Ahí estaba Daniel Díaz Alejo, estaba Jackie Núñez del Risco, estaba Cecilia García, Freddy Veras Goico, estaba Ramón Frías dirigiendo, o sea que era una clase aparte. Teníamos a un Roberto Salcedo, pues teníamos a un Freddy Veras Goico, estaba un Coquín Victoria, estaba Boruga, estaba Milton Peláez, también estaban sumados artistas como Pololo. Y ese programa, el show del mediodía, con la presencia de Jackie, pues necesariamente le dio presencia, le dio calidad y le dio audiencia a Colorvisión, que en ese momento la necesitaba. Indudablemente el innovador en la televisión, que le dio la gran dimensión que alcanzó el show del mediodía en la etapa que se consideraba como la gran carpa de la televisión dominicana, puesto que acogía todo el talento que hoy día está brillando y que trasciende en el medio y que hizo camino propio. Fuimos los primeros en viajar a Cuba, los primeros en viajar a los Estados Unidos a hacer reportajes de Grandes Ligas, en tirarnos a los barrios, a conocer los problemas de los barrios, en buscar personas importantes para ser entrevistadas. Y Jackie fue el que introdujo en la televisión dominicana el periodismo televisivo. Todos nos queríamos parecer a Jackie en la presentación, en la forma floreada y colorida, como hablaba y con la sentencia que muchas veces establecía cuando hacía una presentación. Entonces era muy difícil llevarle el paso a Jackie. Le salían espontáneamente las palabras. ¿Y qué palabras? Palabras con calidad, palabras con un valor, vamos a decir, académico,
que le daba fuerza y le daba nivel al show de mediodía. Jackie rompió los parámetros del productor de televisión porque aparte de director de un medio, de productor del medio tan poderoso como el show del mediodía, era amigo de todo el elenco. Íbamos a su casa, nos llamaba y nos reunían para conversar y ver qué nosotros podíamos aportar, que no era muy cerrado, muy abierto, y pudimos también hacer espacios y tener cabida en la producción, que eso hace falta también, que los productores de este tiempo quizás no dan mucha oportunidad a la parte técnica. A veces diseñaba ideas de comedias, aún no teniendo nada que ver con el humor en el caso del show del mediodía. Y Jackie logró inclusive llevar a doña Zaida, que hacía sus fusilamientos de los discos malos, y eso fue un aporte muy bueno. Por ahí se creó la época de oro, los merengues de oro del país, porque había preocupación por las letras y la música. Por encima de los críticos, por encima de los analistas, de los que se consideran autorizados para decir quién es y quién no es, por encima de todo eso, es el pueblo y solo el pueblo el que determina quiénes son los vigentes, los del éxito, los del pueblo. Y yo tengo la absoluta seguridad de que el pueblo ha dicho que esta orquesta de Aramis Camilo es la que va. Jackie siempre tenía una producción en la forma como presentaba a un artista, a un cantante. Esta orquesta, en lo que va de año, es sin lugar a dudas dueña de la mayor vigencia. Y no es casual. Y es que ellos todos, comenzando por su director, trabajan diariamente para renovarse diariamente y nacer cada vez en el interés de la gente. El hombre, Jerry Vargas. Cada vez que él me presentaba a mí, y siempre daba una forma diferente, me presentaba, que me sorprendía y me hacía sentir muy bien. De que el bolero es un canto de colores que retrata los amores y dolores del hombre y la mujer. Por eso siempre a todos nos viene bien. Venga a nosotros un bolero llamado Fernando. Cuando este señor me presentaba, yo sentía que la energía fluía tan rápido en mi cuerpo que yo podía hacer más de lo que realmente yo iba a hacer en ese momento en la televisión. Solo el que tiene la calidad que tiene ella, tiene futuro. Y usted, como yo, está tan seguro de que esta muchacha artista tiene un gran futuro. Tati Salas. Esa forma de Jackie creó como una escuela, una serie de personas que querían decir cosas como lo decía Jackie. Jackie rompió todos los patrones de lo que eran los presentadores de televisión. Jackie no hacía presentaciones como aquella época, con frases sazonadas y una voz engolada, así, no. Jackie aprendió a jugar con las palabras. El hombre que pregonaba por el pueblo, el hombre que con los 3 golpes en el show del mediodía decía lo que sentía un país y lo que padecía. Considera que hay un antes y un después de Jackie Núñez en la televisión en relación a los programas de entretenimiento y de variedades, por la marca que dejó en esa gran carpa que en esos tiempos pues, fue el show del mediodía. Ay, esta noche amanecemos. Digo, parrandeando, ¿ok? Ay, esta noche amanecemos. Amanecemos disfrutando. Ay, esta noche amanecemos. El mismo golpe con Hochi. Más que un programa, un sentimiento. Estamos recreando, fíjense qué historia tan linda la de Jackie Núñez. Ahí están grandes amigos de Jackie como doña Milagros Ortiz Bosch, Alejandro Sánchez, el feo nuclear, está don José Guillermo Suete, está Uchi Lora, su hermano Pedrito Núñez, todos, su primera esposa, doña Violeta Yanguela, madre de sus primeros hijos. Y fíjate, historias de toda esta gente que estuvo alrededor de Jackie Núñez del Risco. Como nos explican, y como todo en la vida, fíjense que él tenía una serie de inquietudes iniciales
como eso de ser un cronista deportivo. No era casual de que era todavía hasta los últimos días de su vida un gran fanático del béisbol de Grandes Ligas, Jackie Núñez del Risco. Y fíjate cómo él fue, como toda la vida de un gran comunicador, como el caso de Jackie, se fue fogueando en diferentes escenarios. O sea que muchas veces la gente veía a Jackie Núñez del Risco como el gran armador del show del mediodía y animador, y pensó como que Jackie Núñez llegó como que llegó con el show del mediodía, y no fue así. Fíjate que hacía programas de interés social, era profesor universitario, hasta que todo eso le fue dando la oportunidad de ser el gran animador, el gran presentador, el gran productor, como lo fue Jackie Núñez del Risco. Estamos recordando en este humilde homenaje a Jackie Núñez del Risco al conocerse su muerte hace apenas horas. Vamos adelante a conocer algunos de los detalles, porque ya me dicen que las honras fúnebres comenzarán quizás en el día de mañana, y vamos a conocer ya con detalles a nivel de la familia cuál va a ser el protocolo, porque siento que de verdad el pueblo dominicano tiene debe manifestar toda la gratitud de los conocimientos que adquirió con Jackie Núñez del Risco, un verdadero orador, un hombre del buen decir. Aprendimos mucho con Jackie Núñez del Risco, con aquella cultura con sabrosura, que fue una de las secciones más populares que se presentaron en la televisión dominicana. Paz al alma del maestro Jackie Núñez del Risco.